bienvenidos como siempre a su canal Arte en tus manos. El día de hoy vamos a explicar cómo sacar los moldes de un personaje animado. En este caso voy a sacar los moldes de la Mini y las técnicas que vamos a aplicar se pueden utilizar para cualquier otro personaje. Así que amigos, manos a la obra. Bueno amigos, lo primero que debemos hacer para sacar los moldes de un personaje es tener el dibujo del personaje que vamos a trabajar. En este caso voy a trabajar a Mini. Sea para este o para cualquier otro personaje, es el mismo procedimiento. Después de esto debemos utilizar o un cartón cartulina o una cartulina gruesa. En este caso, pues como siempre nosotros reutilizamos. Entonces voy a utilizar el cartón de un calendario. Entonces ya tenemos nuestro personaje bien dibujado, o si ustedes quieren lo pueden bajar por internet. Ahora debemos tomar una hoja y comenzar a separar las partes del personaje. Aquí yo ya lo había hecho. Entonces voy a tener en cuenta para pasarlo que esta parte de atrás es una sola pieza. En este caso sería así, que sería la cabeza, parte del tronco y parte de los pies. Enseguida saco lo que son los accesorios o la cara, el moño, la cara, el vestido. Aquí lleva unos interiores y los zapatos. En este caso, en otro dibujo, pues tenemos que ver qué partes van a ir separadas. Después de hacer este procedimiento, lo debemos transferir al cartón. Para hacer esto, debemos utilizar el lápiz de punta gruesa. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es delinear nuevamente por todo el borde de cada uno de las piezas, haciendo bastante presión. Entonces hacemos buena presión para que esto nos deje una marca en el cartón. Después de hacer esto con cada una de ellas, lo que hacemos es, puede ser con un portaminas, miramos la marca que fue dejando y comenzamos a dibujar nuevamente, a marcar sobre esta para que nos quede bien visible. Enseguida de esto, entonces vamos a recortar cada pieza. Después de recortarlas bien, utilizamos, puede ser un exacto o un bisturí punta de lanza para sacar las partes más delicadas. Aquí yo ya corté las piezas, les voy a mostrar. Para utilizar este bisturí es en este caso, cuando vamos a sacar este tipo de cortes internos, la nariz, los ojos, o cuando nos encontramos aquí en estas puntas, entonces tomamos el bisturí y lo introducimos con fuerza y cortamos hacia afuera. El resto, o sea, si podemos cortarlo suavemente hasta que nos encontremos otra punta, como esta. Podemos cortar con el bisturí, o en este caso pues también lo podemos cortar así, encontrando los cortes. Ya cuando hemos sacado todas las piezas, entonces sigue transferirla a la goma eva o en el material que vamos a trabajar, ¿no? Pues si de pronto es alguna cartulina de colores, pues también se puede hacer el mismo proceso. Como vamos a hacer a la Mini, entonces el fondo es un fondo negro. Ubicamos bien la pieza y en estos casos, cuando el fondo es oscuro, pues yo utilizo un portaminas.
sea un fondo oscuro o puede ser también un fondo claro, ¿no? Puedes utilizar el portaminas para que nos quede una marca más exacta. Aquí cuando yo hago esto por todo el borde, por toda la silueta del personaje, allí no se alcanza a ver, pero nos queda una marca que podemos distinguir para guiarnos y hacer el corte. Entonces vamos a hacer esto mismo con todas las piezas, pues teniendo en cuenta qué colores en que va a ir cada pieza, ¿no? Por ejemplo, la cara, pues vamos a marcarla en tono piel, y el vestido y los zapatos los vamos a hacer en tono fucsia, así como les digo. Aquí la cara la voy a marcar con el lápiz, pero muy suavemente, con el portaminas. Es un lápiz que tiene una punta bien aguda, entonces esto nos permite tener más exactitud a la hora del corte. Porque podemos utilizar también el palito de brocheta. Pero entonces, como he recomendado en otros videos, prefiero trabajarlo suave para tener una mejor guía. Aquí ya marqué toda la silueta de la cara, pero también voy a marcar los ojos. Aunque no los voy a cortar, es una guía para la hora de pintarlos. Este tipo de moldes me gusta más pintarle los ojos que cortarlos de pronto en el mismo material. Así nos quedaría. Y así voy a hacer el procedimiento con todos los demás y ya les muestro cómo queda. Como voy a cortar esta pieza, miren, es una pieza pequeña y trae unas puntas. Entonces, para sacar este molde, las otras piezas, pues como les mencionaba anteriormente, la cara la pinto suave con el portaminas, ¿no? Porque necesito que quede la cara bien exacta. Igual estas piezas también necesito que sean bien exactas. Entonces, todas las demás piezas las trabajamos por el revés, o sea, el molde es este del lado del frente, lo trabajamos al revés. Porque también lo marcamos con nuestro portaminas. Entonces, va a quedar bien marcado, bien delineado después de que hacemos eso. Miren cómo queda. Pero entonces este es nuestro revés, para que cuando lo cortemos por el otro lado no nos va a quedar ninguna marca. Lo mismo con las otras piezas, ¿no? Solamente la que se marca por delante es la cara, que necesito los ojos para saber dónde pintar. Y para cortar estas piezas, entonces con el bisturí punta de lanza, como les había mencionado anteriormente, sacamos los cortes hacia afuera, cortes profundos para que sea una sola pasada. Así de esta manera, amigos. Aquí ya se pueden dar cuenta cómo va quedando. ¿Sí? Queda mejor las puntas que si las cortáramos con la tijera. Con la tijera nos tapa y no podemos ver bien por dónde estamos cortando. Entonces va quedando así. Sigan, amigos, este es el frente, esta es la parte de atrás por donde marqué. Continúo y ya les muestro cómo va a quedar todo. Bueno, amigos, y así quedan ya nuestras piezas cortadas. Aquí yo ya las acomodé donde van a ir. O sea, es necesario primero acomodar las piezas correctamente, guiándonos con el dibujo. Miren, así como lo hice acá, en la ubicación que debe ser cada pieza. Después de hacer esto, sin haberlo pegado, entonces lo que vamos a hacer es empezar a marcar con el portaminas así la silueta por donde va a ir la pieza. En este caso, pues podemos retirar un momento el moño, marcar, ubicamos donde queremos que quede el moño, pues guiándonos con el dibujo. Hacemos lo mismo, marcamos
con cuidado, sin que se nos mueva demasiado. Vamos marcando también, ya después de haber marcado esta parte de arriba, la podemos retirar, sin que se nos mueva el resto. También marcamos por dónde va a ir. Es como una guía. Retiramos este, marcamos y por último, dónde van los zapatos. Siempre verificando que todavía estén en la posición que necesitamos. Marcamos. Y así vamos a tener una guía por donde pegar para que a la hora de armar el muñeco pues nos quede correcto, nos quede bien armado. Mira. Bueno amigos, para armar nuestro personaje entonces voy a utilizar silicona líquida. Prefiero la líquida porque me permite acomodar las piezas para dejarlas bien ubicadas. En este caso pues voy a comenzar con la cara. Ustedes prefieren, pueden decorar cada pieza antes de pegarlas. Si de pronto no les queda fácil hacerlo después de que esté pegado, entonces la hacen la decoración, las pintan antes. Lo dejan secar bien y ahí sí lo pueden pegar. Pero yo tengo la facilidad, yo lo puedo pintar o decorar después de que esté armado. Entonces comencemos aplicando la silicona. Como ya habíamos hecho la marca que les dije anteriormente, entonces podemos aplicar la silicona directamente en la base, que ya tenemos una marca por donde nos vamos a guiar. De pronto ahí en las cámaras en la cámara no se ve, pero aquí hay una guía que puedo tomar para que me queden bien ubicadas las piezas. Sí. Por eso me gusta utilizar la silicona, porque si necesito correr la pieza, pues me da la facilidad. Con la silicona caliente queda pegado instantáneamente. Así, de esta manera. Vamos ubicando cada pieza en su respectivo lugar por donde quedó la marca. Bueno amigos, entonces aquí continúo yo pegando esto y ya les muestro cómo queda. Listo amigos, entonces así queda ya nuestro personaje armado y decorado también. Pues aquí ya le hice con pintura, yo utilicé aquí pinturas acrílicas para hacer el decorado de las piezas. Le apliqué un borde a todas las piezas con pintura bien aguada. Esto yo lo he explicado en otros videos, de todos modos yo te voy a dejar aquí la información para que sepas en qué video puedes encontrar la forma de pintar estas piezas. Este video de hoy era para explicarles cómo sacar unos moldes y cómo armarlo también. Recuerden que los moldes de todos nuestros proyectos los puedes obtener ingresando a nuestra página en Facebook, Arte en tus manos con Lili y Sam. Ahí encuentras todos los moldes de los proyectos que hemos hecho. Los puedes descargar. Bueno amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo todos estos proyectos. Espero que sea de bastante utilidad para ustedes. Recuerden suscribirse si aún no se han suscrito para que les lleguen todos pues los proyectos que hacemos, para que puedan disfrutar de ellos. Muchas gracias y nos vemos en otro próximo video.